Ya de regreso en Infórmate. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y nos acompaña en esta segunda entrevista el politólogo John Ogando. Segunda vez aquí en Infórmate, John. Esta es tu casa. Un placer. Bienvenido. Gracias. Bueno, hay que hablar del panorama político en la República Dominicana. ¿Cómo lo ves desde tu óptica, verdad, ya profesional? Bueno, estamos viviendo un momento importante, principalmente porque ya estamos en la segunda gestión del presidente Abinader desde hace ya casi 2 años. Entonces, el gobierno ha venido sintiendo cierto desgaste, principalmente porque parte de la narrativa del gobierno es una narrativa anticorrupción y ya el gobierno viene arrastrando ciertos casos de corrupción que ha venido afectando la reputación del partido y del mismo presidente Abinader, quien ha tenido esa causa como adalid dentro de su gestión. Sin embargo, John, yo pienso que analizándolo así, de que la corrupción lamentablemente siempre ha afectado a República Dominicana. Quizás se le ha salido de las manos a este gobierno el que los casos salen más a la luz pública. ¿No crees tú? Sí, claro, y hay que entender algo, o sea, estamos en una época de redes sociales, tenemos, Exacto. gracias a Dios vivimos en un país donde hay un fortalecimiento de la libertad de expresión, el periodismo de investigación, ahora hay periodistas incluso nuevos de la camada que se unen ya a algunos que habían como Alicia Ortega, Nuria, etcétera, que son los programas más tradicionales, entonces eso de alguna manera fortalece la capacidad de veeduría pública, entonces esos casos se hacen más famosos, para decirlo de alguna manera, y es una presión constante a la administración sobre el tema de la corrupción, que como bien mencionaba, es un tema histórico de la República Dominicana y de muchos países del mundo y de nuestra región, que sufre permanentemente por ese problema, la malversación de fondos y el uso inadecuado de las instituciones gubernamentales. El rol de los partidos de oposición ahora mismo, John, ¿te parece que están cumpliendo su rol? Porque muchos están cuestionando situaciones que no tienen calidad moral para hacerlo. Ese efectivamente, como mencionabas, es un problema constante del sistema de partidos políticos dominicanos post-transición del pasado PLD gestión gubernamental hacia el PRM. Sumado al tema de la división, la oposición viene de partidos tradicionales y que usualmente vinieron ya con su desgaste también porque critican hechos que de alguna manera han vivido. Entonces, frente a la imagen pública, la ciudadanía tiene una percepción que son, para ser llano, más de lo mismo. Entonces, como que es un discurso que es difícil consumirlo. Entonces nos encontramos en un escenario donde a la falta de, tal vez decir relevo es muy común o muy cliché, pero sí una figura tal vez que encarne esa necesidad, ¿verdad?, de lucha contra la corrupción o contra lo que está mal o la necesidad de nuevos cambios, pero que entonces los que hay actualmente no reivindican moralmente eso. Pero frente a esa realidad que tú estás describiendo, ¿cómo tú visualizas el escenario electoral para el 2028? Bueno, falta un tiempo, pero realmente ha habido cierta consolidación de la oposición, principalmente porque ha habido una captación de pasados dirigentes políticos de lo que era el Partido de la Liberación Dominicana al Partido Fuerza del Pueblo. Evidentemente la Fuerza del Pueblo, en un sistema multipartidista de 3 partidos, PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, es una figura relevante, pero ha sido captado por la Fuerza del Pueblo. Esa ha sido la realidad actualmente. En ese escenario, va a ser un poquito más difícil que una oposición dividida pueda de alguna manera desplazar al PRM o encontrar una alternativa sobre una figura que pueda movilizar principalmente a ese voto que en las pasadas 2 elecciones no se ha movilizado para de alguna manera desplazar al PRM del poder. Sin embargo, estamos viendo el PRM actualmente que está caminando dividido. ¿Tú crees que puedan lograr quedarse, mantener el poder si continúan en esta forma? Eso va a depender del rol que juegue el presidente y la dirección central del partido. La presidencia y quienes jueguen el proceso de primarias internas que vienen el próximo año. Para elegir ese candidato, si el presidente o la figura que el partido elija para dirigir ese proceso no muestra una imagen de equilibrio, de moderación, de negociación,
la situación interna puede salirse de las manos. Evidentemente, estamos frente a un partido que viene de una tradición del PRDismo que no mostró necesariamente la mejor experiencia en ese caso, pero yo pienso que actualmente está en un proceso de madurez política la dirigencia de ese partido y habría que ver cómo lidian en el próximo año para elegir ese candidato el proceso interno. Eso es lo que va a decidir definitivamente si llegan unidos o la situación interna puede hacer que vayan con desventajas a las elecciones del 2028. Me imagino que tú has analizado, has estudiado, ¿cuál puede ser o cuál es el candidato que está mejor posicionado ahora mismo del PRM, de los precandidatos? Bueno, no tengo encuestas ahora mismo, pero sí a nivel de redes, si tú analizas el sentimiento y la movilización que se vive dentro de las redes sociales y de la prensa, donde la agenda mediática, quiénes son los que dominan dentro del partido, veo a los que son más activos, principalmente Carolina Mejía, Eduardo Sanlobatón, Wellington Arnoud, David Collado. Son figuras que de alguna manera suelen dominar la agenda mediática y tienen logros en su gestión que de alguna manera lo hacen relevante y le generan credibilidad no solamente a lo interno del partido, sino también frente a la sociedad dominicana. Vamos a analizar ahora el informe de Transparencia Internacional. Dice que la República Dominicana avanzó por 5º año consecutivo al alcanzar el 37 puntos, ocupando el puesto 99, mientras en el 2020 había obtenido la más baja con 28 puntos y el puesto 136. Dice Participación Ciudadana, este informe de transparencia, que no se pueden dormir en los laureles, aún lo estén colocando en esta posición. ¿Qué te parece? Son avances, son avances. Claro, eso empezó desde el 2020 con el cambio de gestión. Felicitar al presidente Abinader por las reformas que ha hecho, que de alguna manera han incrementado el puntaje. Estamos hablando de Ministerio Público Independiente, reforma al Poder Judicial, creación del Ministerio de Justicia recientemente, con el Ministerio Público que se va a encargar de la acción penal, una nueva ley de compras y contrataciones que fortalece la vigilancia y la supervisión, pero realmente son avances muy minúsculos. República Dominicana se está quemando en todos estos años. Cuando tú hablas de una calificación de 37 de 100, es menos que... menos. Realmente es muy malo. El informe también puntualiza cosas muy importantes. Aquí hablamos mucho de independencia de la justicia, pero ¿cuán eficaz es el Ministerio Público? Actualmente hay muchos casos abiertos, muchos casos desde que entró la administración, pero que no han recibido fallo definitivo, o muchos de los que han estado acusados de casos de corrupción han sido descargados de la acusación. Entonces tenemos un Ministerio Público que no es eficaz. Entonces hay que mejorar la capacidad del Ministerio Público. También hay otros elementos que incluye el informe, no solamente la independencia, sino también el acceso a la justicia, el costo de la justicia. Un proceso judicial a veces es mejor dejarlo porque lo que te van abogados... No, por la dilación muchas veces de la misma justicia. Asimismo es la transparencia de los partidos políticos, los fondos, la auditoría, la supervisión del gobierno y las demás instituciones. O sea, hay muchos elementos que nos hablan de que, cierto, ha habido mejoras, pero han sido minúsculas. No ha habido un cambio que nos permita a nosotros decir que se ha transformado la administración. También un tema, lo que hablábamos de la eficacia del Ministerio Público. Si eso continúa por el camino que va a seguir el camino de desgaste y la población lo que va a sentir frustración. Van a venir años, muchos expedientes, mucha parafernalia, pero al final no va a haber... sin culpables. O sea, no hay culpables. Sabemos qué pasó, pero no hay culpables. John, la preparación del tema ideológico y la preparación partidaria política en la República Dominicana, ¿tú crees que ha quedado en el olvido para los partidos? Creo que no. Pero, ¿tú crees que no? Creo que no, pero... Es muy diminuta entonces. Nuestro sistema de partido es muy pragmático. Tal vez quedan algunos minoritarios, el Partido Comunista y agrupaciones así muy pequeñas que no tienen relevancia electoral. Y los partidos mayoritarios son partidos muy pragmáticos. O sea, toman una idea ideológica de otra, pero realmente desde nuestra fundación como país en el 44, el conservadurismo es lo que prima en las organizaciones políticas.
todo lo define también los procesos internos de los partidos, qué alineación van. O sea, si en el proceso interno, digamos, del PRM, se ve que los que obtienen los cargos de dirección del partido tienen un perfil más inclinado a unas ideas que otras, entonces eso va a definir la guía del partido. También estamos en un sistema político muy personalista. O sea, Por lo tanto, pero en la parte de formación, ¿tú crees que los partidos realmente están cumpliendo con su responsabilidad de formar políticos? no es ético o no es apropiado hacer una pregunta. El 10% que obliga a los partidos a gastar en educación política, yo no he escuchado ni he visto Ah, eso es que programas. voy. Y eso también es un reto, porque Claro. sin ese gasto, sin esa formación, no se fortalece la institucionalidad de Y los define partidos la políticos. calidad política que tenemos en el país. Efectivamente, yo quisiera entender que los funcionarios que hoy en día están siendo acusados de que obligan a los miembros del partido y también empleados a que tengan que financiar los movimientos políticos con parte de su salario, yo entendería que es algo de sentido común, que no es ético, pero Exacto. entonces, si no hay un proceso de formación, obliga a crisis como la que está viviendo ahora el partido, que convocó a su dirigencia interna para abordar el tema y tal vez alguna resolución o algo, pero son cosas que cualquiera entendería que es de sentido común. Claro. Y cuando tú ves precisamente a un diputado defender de la forma que la defendió este tema, un diputado la semana pasada, ¿cómo tú lo puedes evaluar? Bueno, los culpables son los empleados que se están quejando y que entonces van a sacar al gobierno del poder. Desacertado. Totalmente. La defensa, vamos a decir, no solamente del diputado, sino la defensa que ha asumido el partido en torno al tema. Yo creo que el presidente tiene que agarrarse la cabeza y decir si así no me defiende. ¿Por qué? Porque si tú no fortaleces el sistema de denuncia, la apertura, a escuchar, a que los ciudadanos, que incluso son los mismos empleados, miembros del partido, puedan denunciar ciertos temas, tú no estás fortaleciendo básicamente la transparencia de esa lucha contra la corrupción dentro de la institución. Y eso viene más porque hay una visión muy tradicionalista de la política, que es lo que debe ya pasar, ir al pasado, sino una visión más institucional, más de respeto, más de derechos, que eso es lo que hace falta ahora mismo. Yo entiendo que esas declaraciones fueron desacertadas, respetamos la posición de los miembros del partido o los funcionarios públicos electos que estén tomando esa posición, pero no creo que haya sido lo más correcto en este momento. Pero ¿tú crees que ese tipo de temas han ocurrido en otros gobiernos también, John? Sí, o sea, es un tema, como hablábamos, no es solamente de esta administración, también administraciones pasadas. Son cosas que deben cambiar y deben quedar en el Esto pasado. disminuye la política de un país, el sistema político. Claro, la confianza plenamente del ciudadano. Cuando ve esos elementos, ¿quién se motiva a votar? ¿Quién se motiva a participar políticamente? ¿No? O hacer trabajo por un partido, porque entonces tú dices, ¿y ¿qué me están proveyendo? ¿Qué me están qué me están garantizando como sí. ciudadano? Es así mismo, desmoraliza la base de militantes de un partido político, que son básicamente los que van a buscar esos puestos dentro de la administración, que son más fácil de sustituir, porque el personal técnico es un poquito más complicado, o los miembros de carrera. Entonces tú desmoralizas parte de esa militancia interna de participar activamente en las actividades del partido. Volviendo a Transparencia Internacional, ¿qué te pareció a ti la posición de participación ciudadana en torno al tema, con lo que tiene que ver con República Dominicana? Yo vi algunas declaraciones de participación ciudadana, principalmente de que no se autofeliciten ni se den palmadas en la espalda, principalmente porque ya a finales del año pasado y este año ha habido como ciertos casos que ellos indican que pudiera ser que el índice dé a la baja en los próximos años. Y es relevante principalmente porque ese índice se elabora con 3 factores: los comentarios del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del capítulo local de Transparencia Internacional, que es el caso de participación ciudadana. Entonces, como es una especie de sondeo, si ellos son que lo realizan, pueden de alguna manera influenciar
en que el índice baje en base a la percepción de ellos y de las personas que encuestan en el país. O sea que ellos van a poner pueden poner su granito de arena para que baje. Influyen, es uno de los factores, sí, realmente influyen en el índice. Y precisamente cómo tú calificas la participación de la organización, de la sociedad civil en torno a la política en República Dominicana, sobre todo en los últimos tiempos. La participación de la sociedad civil es sumamente importante, principalmente porque las organizaciones que conozco que están actualmente establecidas participan principalmente en organismos institucionales, consejos municipales, consejos de desarrollo. Entonces tienen un rol importante también de veeduría, de participación y de movilización social a las causas que son necesarias. Entonces, por lo que he visto, ha estado un poquito disminuido. Eso depende también mucho de los casos, de lo polémico, del impacto que tenga, de la posición que tome en la misma agenda mediática que mencionamos, para que la sociedad civil se active más. Ahora no conozco grandes huelgas, pero sí siempre están los tradicionales, grupos pensionados, ese tipo de cosas, agrupaciones también informales que se crean en comunidades por tema eléctrico, tema de carreteras, ese tipo de cosas. Son parte de la expresión ciudadana que exige a las autoridades respuesta cuando no la dan. ¿Pero ha sido positivo la participación en los gobiernos de la sociedad civil aquí en el país? Sí, claro, definitivamente. Cuando la sociedad organizada y también cuando se crean esos grupos, ¿verdad? Por periodos cortos participa, también le hacen una presión al gobierno de decirle, mire, estamos aquí, tú no me estás dando respuesta, por favor atiéndeme, si no, vamos a seguir presionando. Pero su participación en los gobiernos, es mi pregunta, John. Su participación en los gobiernos. Sí, eso pudiera ser una crítica muy importante. Cuando las organizaciones de la sociedad civil se utilizan para pivotear, o sea, ingreso no por una afinidad de que quiero que mejoren las cosas, sino para en una futura administración me tomen en cuenta, eso realmente no solamente afecta a la organización de la sociedad civil, sino que también afecta al gobierno, porque se ve un gobierno que utilizó de alguna manera maniobras para condicionar a organizaciones de la sociedad civil frente a otras administraciones como una oposición directa, y eso le quita objetividad a la organización. Y la gente deja de creer incluso en esas organizaciones de la sociedad civil. Y sobre todo es como que cuando esos participantes de los gobiernos no han dado buenos frutos. Eso es así. No han tenido una buena participación. Eso es así. Muy lamentable. Bueno, de manera global, tu expectativa, tu sugerencia al sistema de partidos políticos, a los mismos ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer para empujar, reclamar, ¿verdad? Mejores funciones de parte de los partidos? Voy a hacer dos recomendaciones, una a la administración actual, al gobierno, y una a los ciudadanos en general. Claro. Lo primero a la administración, estoy viendo que deben prestarle más atención a la economía. Sabemos que hay factores externos, la incertidumbre global, tenemos otra administración en Estados Unidos que es bastante polémica, cambia decisiones muy rápidamente, pero la inflación junto con un crecimiento económico muy bajo pone presión sobre los salarios de la gente. Entonces, esa caída del poder adquisitivo hace que la gente se siente incómoda y eso no es bueno para el país ni para el desarrollo del país, más cuando se han establecido metas de duplicar el PIB en el 2036, que no vamos en ese camino por ahora. Entonces, lo segundo es a los ciudadanos. Primero, motivarlos a participar en la actividad política de la sociedad civil, en movimientos, también comentar a través de redes sociales, ser veedores de lo que pasa, expresar su crítica, porque aunque no lo piensen, la administración lo está viendo, el gobierno lo está viendo, lo está escuchando, se hacen análisis constantemente de esas tendencias, entonces eso de alguna manera hace que ellos sientan la presión de que deben haber cambio y deben haber mejoras. ¿Tú crees que va a haber cambio en el 2028? No puedo, no estoy seguro. No tiene la bola de cristal. No, hasta ahora no. Muchísimas gracias, John, por acompañarnos en Infórmate. A la orden siempre. Despedimos el programa, ya despedimos el programa con dos interesantes conversaciones. Será hasta el próximo domingo. Gracias por su